Hoy quiero cubrir el tema de la malformación de Chiari y también hablar sobre la relación que tiene el mal de Chiari con el síndrome de siringomielia. Y lo que queremos cubrir específicamente esta noche son las características específicas del mal de Chiari o el Chiari 1 y también la relación que tiene con la siringomialgia. También queremos hablar sobre las indicaciones quirúrgicas para este problema y también cubrir el pronóstico del Chiari cuando se trata quirúrgicamente y qué podemos esperar a términos largos con los pacientes que tienen cirugía. Un poco de historia. El Chiari malformation o la malformación de Chiari se nombra por dos patólogos, un austriaco y otro alemán, que vivieron al final de los 1800. Y ellos, a través de su trabajo patológico, encontraron esa malformación en ciertos pacientes. Y varios estudiantes de ellos que vinieron después de ellos también encontraron las mismas malformaciones, y entonces, en honor de sus profesores, la llamaron entonces las malformaciones de Arnold-Chiari. Así es que es un poco de historia sobre el nombre. Hay diferentes tipos de malformaciones Chiaris y se diferencian por la gravedad de las anormalidades en la área de la junción o de la unión del área del cráneo con la área cervical. Eso es la clave, y específicamente lo que existe en esa área que puede causar problemas son varias estructuras. Una de ellas obviamente es la base del cráneo, que pueden ver aquí abajo. Además de eso, entonces, está el tallo cerebral ahí, y también parte de la médula ahí, y ahí está también el cerebelo, y están los nervios craneales que salen del área del tallo cerebral hacia los músculos de la cara y de la lengua y de la boca. Y por eso es que el mal de Chiari 1 puede causar tantas diferentes síntomas y en diferentes combinaciones, porque hay tantas estructuras importantes en esa área que pueden ser afectadas, que los pacientes muchas veces presentan con muchas diferentes combinaciones de síntomas. Hay diferentes variaciones. El Chiari 2 es una de las formas un poco más severas de este problema. Y en este caso, los pacientes tienen una anormalidad que afecta varias estructuras, no solo el cerebelo, sino parte del tallo cerebral y parte del ventrículo, que es uno de los espacios que circula el líquido cefalorraquídeo. Tienen una migración inferior a través de esa apertura del cráneo, y están todas las estructuras entonces muy comprimidas en ese espacio. Este problema tiene también muy comúnmente otras malformaciones de nacimiento. Milomeningocele, que es una combinación de un defecto en la piel y en los huesos del sistema nervioso, que entonces causan que ese sistema nervioso esté expuesto hacia el exterior. Y también la hidrocefalia, donde no circula bien el líquido cefalorraquídeo, y entonces tenemos problemas de hidrocefalia, congestión del líquido cefalorraquídeo en partes del cerebro. Y también la siringomielia, que vamos a hablar de eso un poco más en detalle ahora. Definitivamente los tipos más severos tienen el nombre Chiari 3 o Chiari 4, y aquí hay malformaciones muy serias en el Chiari 3, en la piel y parte del cráneo, donde no existe la protección, porque hay ausencia de estas estructuras, y entonces hay un saco de líquido cefalorraquídeo con partes del cerebro que están expuestas hacia el exterior. El Chiari 4 tiene por característica ausencia de partes del sistema nervioso por completo. Y estos problemas son tan severos genéticamente que muchos de estas criaturas no sobreviven este problema. Definitivamente, lo más común es el Chiari número 1. Y hay muchas teorías sobre por qué sucede esta malformación, por qué suceden los cambios estructurales. Y lo que sabemos es que en general, esta área aquí del cráneo, en la base del cráneo, que se llama la fosa posterior, en pacientes con Chiari muchas veces enseñan
un tamaño que no tiene una profundidad suficiente y que también está muy pequeño. Y eso causa mucha congestión en esas estructuras que tienen que acentuarse ahí en ese lugar. Otra área muy importante es esta abertura aquí, que se llama el foramen magnum, que de nuevo es lo que conecta la cavidad intracránea con la cavidad de la espina. Y cualquier estructura que está muy congestionada en la área de la fosa posterior, entonces se puede forzar a través de esa abertura, que es bastante pequeña. Y ahí es que existe el problema en el Chiari 1. Hay un desplazamiento de unas estructuras en la base del cerebelo que se llaman las amígdalas cerebelares, que no tienen mucha función, pero que sí están en una área muy delicada, que si se forzan a través de esta abertura, pueden causar compresión de muchas estructuras. Usualmente llamamos un Chiari cuando esa amígdala se desciende en más de 5 milímetros a través del límite del foramen magnum. Los síntomas del Chiari, usualmente los pacientes presentan cuando jóvenes o cuando adultos jóvenes, y lo que comúnmente sienten como primer síntoma es dolor, un dolor en la área occipital y en la área de cervical del cuello, que es un dolor muy fuerte, un dolor de cabeza muy fuerte, y que se manifiesta principalmente cuando el paciente hace esfuerzo o hace una maniobra de Valsalva, que específicamente significa que hacer un esfuerzo con el cuerpo. Si es estornudar, toser, reírse, puede agudizar ese dolor de cabeza y dolor en el cuello muy fuertemente. Así es que muy común son esos dolores de cabeza en esta área. A veces ese dolor de cabeza se puede hasta regar hasta el área de los hombros y en el área de la espalda o del pecho. O sea que lo que muchas veces los pacientes experiencian primeramente es ese dolor de cabeza. De ahí los síntomas se complican bastante, y eso es de nuevo porque hay tantas estructuras importantes en esa área. Y aquí puede ver, este es el tallo cerebral, o sea, el tronco del cerebro que se comunica y se convierte entonces en la médula espinal, con todos los tractos que controlan los movimientos y la sensación del cuerpo. Y estas pequeñas raíces que ven aquí son los nervios craneales, que se salen del tallo cerebral y van entonces a la cara y a la lengua, a la boca, a los ojos, a diferentes estructuras en la cabeza para controlar la sensación y el movimiento y la función muy delicada de estas estructuras. Y también está el cerebelo aquí. En comprimir a esas áreas, lo que vemos muchas veces son síntomas que tienen que ver con la audición o el nervio de audición, que es uno de los nervios craneales. Muchos pacientes tienen mareos, tienen tinnitus, que es un timbre muy fuerte en el oído, y también puede tener deficiencias de audición. También porque estos nervios craneales controlan la faringe, usted puede tener problemas al tragar. Estos nervios también controlan la lengua, y el cerebelo coordena el habla, y eso entonces cuando se comprime causa deficiencias del habla. El tallo cerebral tiene estructura muy importante que controla la respiración, y muchos pacientes experiencian irregularidades de respiración, también ronquidos muy fuertes, y como se implica también la médula espinal, puede tener problemas de movimiento del cuerpo, de los ojos, de la boca, todo eso porque el área del cerebelo y de la médula espinal están involucrados. Esto es una sección de la médula y es un poco complicada, pero es para darle una idea que dentro de este tejido pequeño de la médula, que está muy cerca de esa área del Chiari, hay unos tractos muy importantes, tractos que controlan el movimiento, tractos que controlan la sensación y tractos que transmiten muchas diferentes funciones muy delicadas. Así es que cuando se comprime una área, una sección de la médula de esa manera, todo eso sufre. Muchos pacientes tienen entumecimiento o adormecimiento en el cuerpo, y muchos pacientes, porque se comprimen esos tractos de sensación, entonces experiencian perturbaciones en sensación, lo que llamamos un dolor disestésico, que es un dolor
que le transmite el nervio al cerebro, un dolor de ardor, un dolor de hormigueo, una hipersensibilidad en la piel, donde una sensación que debe ser normal es muy exagerada y se siente de una forma muy mala. Y también al comprimir los tractos de movimiento, los tractos motores, los pacientes empiezan a experienciar debilidad, falta de coordinación, torpeza con los dedos y las manos, se le caen las cosas y se le convierte muy difícil caminar porque pierden el balance. O sea que una combinación de deficiencias motores y de sensación que afecta al paciente. Cuando examinamos a los pacientes durante el examen neurológico, podemos ver a veces unos movimientos muy descoordinados, falta de coordinación por la compresión de las áreas del cerebelo en los brazos, en las piernas y al caminar. Y también vemos algunos reflejos neurológicos que sabemos que tienen que ver con el cerebelo, unos movimientos rítmicos de los ojos que enseñan que parte de la función del cerebelo está afectado, o sea que muchos hallazgos debido a abnormalidades del cerebelo. También hay hallazgos debido a problemas de los nervios craneales. Ya hablamos que controlan muchas de las funciones de la garganta, de la cabeza, de la boca, y a veces podemos ver parálisis de las cuerdas vocales, podemos ver debilidad del paladar, podemos ver atrofia de la lengua y también falta del reflejo del atraganto, o sea, un reflejo muy importante para proteger a la vía aérea y al esófago. Y también hay hallazgos que se deben específicamente a la médula, que son espasticidad. Los pacientes caminan muy espásticamente, con las rodillas muy rígidas, las piernas muy rígidas, y también hiperreflexia. Al chequearle los reflejos, a los pacientes tienen una exageración de los reflejos. La siringomialgia específicamente es algo que a veces está relacionado con el Chiari y a veces existe independientemente. Hay diferentes causas por la siringomialgia. A veces viene por infección, a veces viene por un tumor, a veces viene después de un trauma. Y lo que tienen en común todas estas causas que muchas veces afectan la circulación del líquido cefalorraquídeo. Así es que cualquier cosa que interrumpe el flujo del líquido cefalorraquídeo entonces puede causar una siringomialgia. Específicamente lo que es un quiste dentro de la sustancia de la médula espinal. El tejido de la médula, la ven aquí, debe ser un área gris que no tiene interrupción, pero aquí pueden ver donde hay una cavidad blanca que desplaza el tejido de la médula. O sea que es y aquí es una sección horizontal, para darle una idea de lo que puede parecer. Una cavidad quística que puede entonces desplazar a todo el tejido de la médula en cada dirección. Al desplazar el tejido, naturalmente puede dañarlo, destruirlo, principalmente cuando existe ahí por mucho tiempo. La comunicación o la relación que tiene el Chiari 1 con la siringomialgia, muchas hipótesis, muchas teorías durante los años, y yo creo que la que se ha aceptado más recientemente es por un profesor de neurocirugía que se llama Oldfield, que hizo varios experimentos para tratar de explicar por qué existe o por qué los pacientes con un Chiari 1 pueden desarrollar un quiste. Lo que sabemos de nuevo es que el área del foramen magnum, que aquí está la base del cráneo aquí, y aquí pueden ver la amígdala del cerebelo, y aquí está el tallo cerebral y la médula, y de nuevo, esta es la abertura aquí, y todas las estructuras están muy comprimidas en este espacio. Este espacio comunica el cráneo con la espina, y a través de ese espacio también es que circula el líquido cefalorraquídeo del cerebro, que lo produce al área de la espina, hasta la cisterna lumbar. Alguna obstrucción en esta área, como existe en el Chiari, puede obstruir el flujo del líquido cefalorraquídeo. Con cada latido del corazón, se transmite una onda de presión en el cuerpo entero y también al sistema nervioso. Y con ese latido y esa onda de presión, estas amígdalas cerebrales se pueden forzar más profundamente a través de esa abertura, casi como un pistón.
Y cuando esa onda se transmite entonces al espacio subaracnoideo o el espacio del líquido cefalorraquídeo en la espina, puede forzar líquido que busque una manera de salir de ese espacio. Y una de las maneras que ese líquido puede salir, desafortunadamente, es que puede entrar al tejido de la médula. Hay varios espacios en el tejido de la médula que se llaman los espacios Burkhardt-Robin, que son unos espacios que están alrededor de los vasos de la médula que pueden permitir que ese líquido entonces entre en la sustancia de la médula. Y ese líquido se va acumulando poco a poco y se va dilatando hasta que forma un espacio quístico. Las manifestaciones de la siringomaelia por donde queda y por los tractos que afecta son muy específicos. Principalmente son manifestaciones de sensación, de la sensibilidad del cuerpo, y afecta usualmente el cuerpo en una manera casi como una capa, como si el paciente tuviera una capa puesta que le cubre el pecho, la espalda y los brazos. Y de nuevo, eso es por donde usualmente se forman esas cavidades y cerca de cuáles tractos se forman. La otra cosa que hace es que interrumpe ciertos tractos que transmiten dolor y temperatura más que cualquier otra sensibilidad. Así es que muchos pacientes pueden sentir tacto ligero, pueden sentir sus brazos, las piernas, pueden saber muy bien dónde está la posición de todo eso, pero temperatura no la sienten. Pueden quemarse con una agua muy caliente porque no sienten que está caliente, o puede lastimarse muy seriamente porque no sienten el dolor. O sea que eso es el peligro de este problema, además de que si se sigue expandiendo hasta cierto punto puede llegar a lastimar mucho de los otros tractos también. La causa específica del Chiari y la siringomaelia no sabemos definitivamente. Sí han hecho estudios y creemos que la abnormalidad tiene que ver con ciertos genes que se nombran los genes PAX, PAX, que son los genes que ayudan al sistema nervioso a organizarse. Y lo que pensamos es que ciertas anormalidades en estos genes causa que en el desarrollo ciertas partes del sistema nervioso no se organizan de una manera normal. Y ahí es que vienen las anormalidades anatómicas que causan este síndrome. Hay ciertos casos donde hemos visto una predisposición en familias. No todos los casos son familiares, pero sí, específicamente con el Chiari y uno con siringomaelia, se han visto ciertos casos que se acumulan en ciertas familias. Así es que se piensa que en ciertos casos puede tener una transmisión hereditaria, pero no en general. ¿Okay? Las indicaciones quirúrgicas, una de las cosas más difíciles, si estamos hablando informalmente hace unos minutos sobre qué son las indicaciones quirúrgicas para esto. Lo que sabemos por varios estudios que se han hecho y que están en la literatura médica es que usualmente cuando un paciente no tiene síntomas y esto se encuentra accidentalmente porque le hacen un scan, o cuando el paciente tiene muy leves síntomas, usualmente esos síntomas se mantienen estables y la mayoría de los pacientes no llegan a un punto de necesitar cirugía. Lo que sabemos es que si el paciente empieza a manifestar cirugía, entonces el tema cambia. Pero si el paciente presenta con muy pocos síntomas o no tiene síntomas y se encuentra accidentalmente, usualmente es algo que está muy estable clínicamente. Este es un ejemplo de un paciente para darle una idea. Esta es una paciente que yo vi que tenía un desplazamiento de la amígdala cerebrales muy grande, ¿okay? Casi 2 centímetros, casi 20 centímetros inferiormente, y una compresión que pueden ver que es bastante grande en el área de la abertura del foramen magno. Interesantemente, este paciente ella no tenía muchos síntomas, ella tenía otros problemas de salud y se estaba tratando por eso. Ella desafortunadamente tenía un cáncer del seno y la estaban tratando eso, y por estudios que le estaban haciendo encontraron esto. Interesantemente estuvo así por años, y al yo seguirla por unos meses ella empezó a manifestar esos dolores de cabeza muy fuertes, y eso se fueron agudizando muy rápidamente, y
ya en el periodo de un tiempo muy rápido no podía ya tolerar los síntomas. El dolor era muy fuerte, estaba a base de calmantes muy fuerte, no podía estar de pie o sentada porque al asumir esa posición recta o parada o sentada, esa presión en el área del foramen magnum se convertía muy seria. Así es que ella sí procedió a cirugía eventualmente, pero pueden ver que aunque ella tenía un desplazamiento tan grande de las amígdalas, no formó quiste, no tenía cambios en la médula o en el tallo cerebral, y en general, por el grado de desplazamiento que tenía, los síntomas eran muy leves y interesantemente se agudizaron muy rápidamente. Los objetivos de la cirugía básicamente lo podemos dividir en tres. Lo primero es ensanchar el foramen magnum, esa abertura, y eso se hace con trabajo en los huesos del cráneo. Se abre un espacio del cráneo para entonces anchar esa abertura para que tenga más espacio todas esas estructuras. Así es que eso es lo que llamamos la craniectomía, o remover parte del cráneo para abrir un espacio para esa área. Lo siguiente es abrir la dura madre. Ya al quitar el cráneo se puede ver las estructuras nerviosas que están cubiertas por un tejido que llamamos a la dura madre. Y al abrir esa área podemos entonces ver a las amígdalas cerebrales y podemos ver al tallo cerebral, podemos ver a la médula. Y entonces bajo un microscopio con una magnificación muy grande podemos entonces encontrar cualquier adherencia que pueden estar interrumpiendo el flujo de líquido cefalorraquídeo, que además de la compresión del cráneo puede también causar una obstrucción. Así es que es muy importante explorar esa área, quitar todas esas adherencias para permitir que ese líquido empiece a fluir normalmente. Y después de eso, lo que terminamos la cirugía es con hacer lo que llamamos una duraplastía, que es hacer un espacio más amplio en toda esa área, abriendo la dura madre con un tejido que usualmente puede ser el mismo tejido del paciente, que lo cogemos al tiempo de la cirugía y se lo cosemos a la dura, o puede ser una dura cadavérica, o puede ser hasta materiales sintéticos que han diseñado ahora para tener ese propósito. Este es un ejemplo de una paciente que yo vi, ella tenía 53 años, y fue una progresión de síntomas que primero comenzaron muy lentamente, pero después se pusieron muy serias. Sobre un periodo de 17 años, ella tenía unos episodios de adormecimiento en el brazo y en la pierna izquierda. Y como hacemos muchas veces, no le prestamos mucha atención, pensamos a veces que estamos cansados, que no es algo muy serio. Y ella siguió con su vida normal y no le prestó mucha atención. Después de eso ella notó que empezó a desarrollar unas sensaciones extrañas, casi como un hormigueo en el cuerpo entero. Eventualmente ella empezó a notar entumecimiento en las manos, se empezó a sentir que los dedos se le estaban poniendo muy rígidos y empezó a sentir falta de coordinación en las manos. O sea que comenzó con síntomas de sensibilidad, y de ahí entonces síntomas motores empezaron a manifestar. Y después, durante un periodo de 1 año y medio, los síntomas empezaron a avanzar un poco más rápido. Empezó a sentir francamente ya debilidad en los brazos, una pesadez y debilidad en los brazos. Notaba que los objetos se le caían de las manos, que las manos estaban un poco torpes. No se podía abrochar bien los botones y las llaves, o el celular se le caía. Y al caminar se sentía una falta de coordinación. Ella a veces tropezaba y se caía frecuentemente. También empezó a experienciar mareos. Después de eso le comenzaron unos dolores de cabeza muy fuertes en el área occipital y en el área del cuello. Y de ahí comenzó ese dolor disestético, el dolor, un ardor en los brazos, en el pecho y en la espalda, esa capa de sensación anormal. Y cuando ella presentó, para darle un ejemplo, este es un MRI normal, de nuevo, donde vemos a la médula sin interrupción y vemos que las amígdalas cerebrales terminan ahí muy cerca del foramen magnum, y este era el MRI de ella, donde tenía un desplazamiento muy grande de las amígdalas
y ahí pueden ver un quiste muy grande que casi cubre el espacio completo que debe ser la médula. O sea, ya tejido medular ahí, lo único que queda es muy fino y gris alrededor de ese quiste muy grande. O sea que una paciente que esto fue desarrollando por años y eventualmente las síntomas ya se pusieron muy graves. Esto es una sección horizontal para enseñarle de nuevo. Este es el canal de la médula y esta es una sección horizontal de la médula. Un círculo gris y aquí pueden ver el MRI de ella. Aquí está el tejido de la médula y lo que queda gris es solo ese borde muy fino y lo que está ahí adentro en blanco es el quiste tan grande que ya estaba desplazando todo ese tejido medular. Estos son imágenes intraoperatorios y si se pueden imaginar, la parte superior de la cabeza está aquí y la parte inferior hacia el cuello está aquí abajo. Esta es la piel abierta y este es el borde del cráneo. ¿Okay? Aquí ya se ha removido o se ha hecho la craneectomía. La dura madre que pueden ver, el borde de aquí ya está abierto y donde ve una T, estas son las amígdalas cerebrales, una estructura que está muy largas y está muy desplazada inferiormente. Estos son los hemisferios del cerebelo aquí. Y lo que pueden ver aquí es que las amígdalas, al hacer un procedimiento durante la cirugía que se llama, o que consiste de coagular, podemos entonces quitarle o reducirle un poco el tamaño tan grande que tenían esas amígdalas para darle un espacio mejor y más amplio al tallo cerebral de la médula. Ahora pueden ver que aquí se ve el tallo cerebral y se puede ver la médula ahora, donde aquí no se veía, estaba completamente cubierto por las amígdalas. Cuando hacemos eso también podemos mirar hacia adentro del cuarto ventrículo, el ventrículo donde circula el líquido cefalorraquídeo, y podemos asegurarnos que ya el flujo del líquido cefalorraquídeo está restablecido. Y ya al terminar de hacer esto y remover adherencias, hacemos esa duroplastía, donde cosemos un tejido especial para hacerle más amplio ese espacio en el área del cerebelo y de la médula espinal en el área superior. O sea que ahí consiste el proceso quirúrgico, y la recuperación después de esta cirugía es una estadía de unos días en el hospital, muy importante de asegurarnos que no haya fístula de líquido cefalorraquídeo, que eso se selle bien, y que el paciente se le controle bien los dolores postoperatorios, y que esté moviéndose, comiéndose y haciendo todas las actividades necesarias para una vida diaria ya al irse a la casa. Estos son MRI para enseñarles. Este de nuevo es el MRI preoperatorio y esto es un MRI postoperatorio, donde pueden ver que aquí removimos este borde del foramen magnum, del hueso occipital, y ahora esta área del cerebelo tiene un espacio donde puede descansar sin compresión, y pueden ver que ahora, donde antes no había espacio para líquido cefalorraquídeo, enfrente de aquí del tallo cerebral, ahora sí hay un espacio donde ven el líquido blanco circulando, y también pueden ver que el cuarto ventrículo se ve muy bien ahora, está descomprimido principalmente aquí en esta área inferior. Lo que también pueden notar es que sí se ha disminuido el tamaño de ese quiste tan grande que tenía. Todavía hay quiste ahí y sabemos que el tejido nervioso pierde la elasticidad cuando se ha comprimido por tanto tiempo, o sea que no esperamos que ese quiste se desaparezca por completo, pero sí pierde presión y circulación de líquido dentro de ese quiste para que no siga expandiendo por lo menos y que tenga la capacidad de ponerse más pequeño. Estas son secciones horizontales y de nuevo pueden ver preoperatorio, el quiste muy grande, y aquí lo comparan aquí donde se ha reducido el tamaño de ese quiste ya cuando restablecemos un flujo más normal para el líquido cefalorraquídeo. Estas son imágenes especiales que usamos para pacientes con problemas de flujo de líquido cefalorraquídeo, y son unas imágenes donde ven unas rayas blancas. Esas rayas blancas es actualmente el flujo de líquido cefalorraquídeo. Y lo que pueden ver en esta secuencia preoperatorio es que mucho de ese flujo es dentro de ese quiste, dentro de la siringomialia.
fuera de la médula no hay mucho flujo de líquido cefalorraquídeo, sino que la mayoría de ese líquido está dentro de la siringomiyelia. Al mirarlo 4 meses postoperatorio, podemos ver ya que se ven pequeñas rayas de flujo de líquido afuera de la médula y que esa raya tan grande que habíamos detrás del quiste se ha disminuido bastante. O sea que le hemos restablecido un espacio para que ese líquido se mueva normalmente y circule normalmente. Y estas son unas imágenes un poco más en el futuro, donde vemos que de nuevo se permanece un tamaño más pequeño de ese quiste. Inclusive aquí ya pueden ver donde se ve mucho tejido medular sin interrupción, y pueden ver de nuevo el flujo que se ha establecido afuera de la médula. En general, ¿qué podemos esperar con estos pacientes? No tenemos un estudio muy sistemático, es difícil de categorizar todos estos pacientes juntos, pero lo que sabemos es que en general un 70-80% de estos pacientes mejoran con cirugía. Los factores que pueden predecir un poco el éxito de la cirugía es la duración de los síntomas. Un paciente que viene ya con mucho tiempo con síntomas y deficiencias neurológicas, es más difícil que recuperen después de la cirugía, ya cuando ese tejido nervioso se ha dañado por tanto tiempo. Así es que eso es una de las cosas que influye, y eso lo he enseñado en varios estudios. Y otro es la edad en el tiempo de la cirugía. Lo que hemos visto es que pacientes de una edad un poco más avanzada no tienen un pronóstico tan bueno, y también puede ser por el mismo fenómeno que una persona ya de esa edad posiblemente ha tenido estos síntomas ya por mucho tiempo, y que ya es más difícil recobrar esa deficiencia ya después de la cirugía. Pero en sí, definitivamente un paciente con síntomas progresivos es un buen candidato para la cirugía. Así que esto cubre lo que quería hablar, y si tienen preguntas específicas sobre esto, muy contento de contestarles.